Doctor Sánchez Benzaín, es un placer tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido, doctor Encantado, Sánchez Benzaín. mucho gusto, Sergio, mucho gusto, Santiago. Un saludo a toda su importante audiencia. Decir que lo que está pasando en la región es lo que pasa durante todo este siglo XXI, donde el eje de confrontación es de las dictaduras contra la democracia. Lamentablemente, como la realidad muestra, la única dictadura que había en la región el año 1999, al finalizar el siglo pasado, se ha multiplicado y expandido. Era Cuba, pero llegó Chávez con dinero, la rescató, la puso en actividad, crearon esto que llamaron al principio el populismo bolivariano, que se ha transformado en el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, y que está liderada por la dictadura de Cuba y que ha convertido a Venezuela, a Nicaragua y a Bolivia en dictaduras, y que ha convertido a los gobiernos de Fernández Kirchner de la Argentina y de López Obrador de México en gobiernos paradictatoriales al servicio de esas dictaduras en dos países que son democracia. Entonces, en ese escenario, lo que viene pasando no es sino el resultado de ese choque. Las dictaduras tratando de permanecer indefinidamente en el poder a través del único método que funciona cuando no hay respaldo popular, cuando han liquidado las economías y cuando han convertido sus países en narcoestados. Y ese método es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado está definido como los delitos que se cometen desde el gobierno en uso del poder para generar miedo en la población, de manera de lograr que esa población asuma conductas que de otra forma no serían admisibles. Y eso lo vemos en Cuba después del 11 de julio del año pasado, con juicios extraordinarios, persecución, presos políticos, tortura, sentenciando a 10 o más años de cárcel a jóvenes que han salido a pedir patria, vida y libertad sin armas. Y lo vemos en Nicaragua, que empezó con el apresamiento de los candidatos a la campaña electoral, que después se convirtió en el gran fraude de Ortega y Murillo para permanecer indefinidamente en el poder. Luego han apresado a periodistas, han allanado la sede de la OEA, han apresado religiosos, han expulsado órdenes religiosas y lo último, el dictador de Nicaragua se ha puesto a insultar a la Iglesia Católica y ha puesto en ejercicio lo que es la narrativa del ejercicio del terrorismo de Estado. Pasa eso en Venezuela, donde 7 millones de venezolanos están expulsados del país y donde la selva del Darién, que comunica Panamá con Venezuela, se ha vuelto un centro de crimen internacional y de peligro porque por ahí están escapando los venezolanos. Pasa eso en la frontera sur de Estados Unidos, que está totalmente presionada por venezolanos, cubanos y nicaragüenses que están escapando de las dictaduras. Y pasa eso en Bolivia, cuya resistencia civil contra la dictadura, que quiere navegar aún con bandera de democracia falsificada, ha sido señalada esta semana porque ha aparecido, entre comillas, un informe firmado el 21 de diciembre del año pasado, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe definitivo, que señala que Evo Morales y su gobierno han cometido crímenes de tortura y asesinato contra ciudadanos el año 2009, cuando Evo Morales estaba forzando por la vía de masacres y por la vía de presión la aprobación de lo que hoy día es su constitución del Estado plurinacional. Pues cometieron lo que se llama la masacre del Hotel Las Américas y esta está documentada y certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eso se ha hecho público y el gobierno, el régimen boliviano, al igual que Nicaragua, Venezuela y Cuba, están en proceso de encubrir aquello, tanto que ni siquiera gran parte de la prensa internacional ha logrado ese documento, aunque se ha publicado en medios importantes y tiene apenas unos días la aparición. Bueno, esa es la América de hoy. Esa es la América en la cual estamos nosotros sufriendo la confrontación de el castrochavismo liderado por la dictadura más antigua de Cuba e integrado por todo este paquete de regímenes que además son narcoestados, porque el narcoestado se define como la actividad del narcotráfico que se produce por funcionarios de gobierno que, haciendo uso de sus atribuciones, participan de cualquier forma en el conjunto de delitos que integra el narcotráfico. Doctor, en este contexto tenemos tres países que con distinta
con distinto recorrido, tienen hoy gobiernos considerados de izquierda. Recientemente el caso de Colombia con Gustavo Petro, hace ya un tiempito más el caso de Gabriel Boric en Chile y por supuesto el presidente Castillo en Perú. ¿Hasta qué punto hay riesgo de que estos países también se sumen a esta tendencia que usted marcaba recién, los 4 países núcleo de las dictaduras en América Latina, más 2 países que están en una situación un poquito más ambigua, como México y la Argentina, pero con simpatías evidentes, ¿no? Sobre todo hacia Cuba y hacia Venezuela? ¿Hay riesgo de que Colombia, Perú y Chile también entren en esa tendencia? Mire, Colombia con Petro, Perú con Castillo y Chile con Boric, en el orden en que han llegado, primero el Perú, después Chile, después Colombia, son gobiernos que han sido establecidos con campañas, con dinero, con todo el aparato del socialismo del siglo XXI. Castillo, Boric y Petro responden al ejercicio del poder de este socialismo del siglo XXI, castrochavismo, sin cuya ayuda no hubieran llegado al poder, porque son gobiernos de minoría. En la primera vuelta lo que saca Castillo es 17%, lo que saca Boric es menos del 25% y lo que saca Petro es 25%. En las segundas vueltas construyen campañas con muchísimo dinero, con muchísima presión y logran tomar la presidencia. Ahora, estos 3 gobiernos que se presentan como gobiernos de izquierda llegan al poder como satélites del castrochavismo y va a depender de sus presidentes si es que van por el camino de ser gobiernos paradictatoriales, como el caso de Argentina y México. No son simpatías, Sergio. Se trata de que la política exterior de Argentina y México está totalmente al servicio de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Se trata de que han reconocido al gobierno tirano de Venezuela. Se trata que con sus recursos, pese a la gran crisis económica que tiene Argentina, manda ayuda a Cuba y manda ayuda a Venezuela e interviene en el régimen boliviano. Se trata de que en el marco de la lucha contra el narcotráfico, López Obrador dice abrazos y no balazos y permite el crecimiento del narcotráfico, haciendo que varios de los estados mexicanos sean hoy día narcoestados. Entonces está por ver si Chile con Boric, Castillo con el Perú y Petro en Colombia van por el camino de ser gobiernos paradictatoriales o si van a ser gobiernos con posiciones de izquierda pero democráticas. Ahora ya podemos tener algunas indicaciones. Castillo está paralizado, ha perdido toda iniciativa por la corrupción. Ese es un gobierno en crisis que más pronto que tarde puede caer y que el esfuerzo que tiene es completar el mandato que ha recibido o que ha tomado en medio de graves denuncias de fraude electoral. Boric acaba de sufrir una tremenda derrota con el resultado del rechazo a la propuesta de constitución plurinacional, copia del castrochavismo, impuesta por Venezuela, copia de la constitución de Evo Morales de Bolivia, derrota que ha sufrido el 4 de septiembre, y está tratando de hacer de otra constituyente su plan de gobierno. En lo interno eso es muy arriesgado, porque lo que los pueblos quieren hoy en día es buen gobierno, no quieren posiciones. La reforma constitucional no le va a arreglar nada a Chile. Lo segundo que muestra Boric es que en el ámbito internacional señala a la dictadura de Nicaragua como violadora de los derechos humanos y hace un poco menos que eso, pero también señala las atrocidades que se cometen en Venezuela, pero no se mete con Cuba y está en una posición selectiva, digamos, en la cual está cuasi comprometido por el efecto de que este es el grupo que lo ha llevado a la presidencia. Y Petro ha tenido un muy mal inicio y un muy mal remate en su discurso de las Naciones Unidas, donde ha presentado la propuesta que no es de él, sino que repite propuestas anteriores de Castro, de Chávez, de Maduro y de Evo Morales, de terminar con la lucha contra el narcotráfico, diciendo que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado, lo que lo pone en una posición de defender los narcoestados, que es la posición de defender las dictaduras del castrochavismo o socialismo del siglo XXI, y lo que lo pone en una situación muy complicada porque Colombia es el primer país productor de cocaína y de coca en el mundo, y el principal país que ha tenido una lucha contra el narcotráfico sumamente exitosa
en el gobierno del presidente Uribe, que ha sido dañada en el gobierno del presidente Santos, pero que sigue siendo una lucha efectiva. Y sobre el particular, un comentario. La lucha contra el narcotráfico no ha fracasado, porque si hubiera fracasado, los narcoestados no la quisieran liquidar. Si la lucha contra el narcotráfico no sirviera por fracaso, no estaría Petro repitiendo el discurso que hizo Evo Morales el 2016 en las Naciones Unidas, que hizo Chávez, que hizo Maduro y que viene sosteniendo la dictadura de Cuba desde que en la década de los 80, como ustedes recordarán, Fidel Castro construyó el primer narcoestado en Cuba, asociado con Escobar Gaviria de Colombia y con Suárez Gómez de Bolivia, que terminó con el fusilamiento del general Ochoa y del coronel de la Guardia para tapar los crímenes de Castro. ¿Qué está pasando en Cuba a partir del huracán Ian, que dejó lamentablemente consecuencias materiales desastrosas, pero incluso antes ya veíamos una ola migratoria, emigratoria muy significativa, problemas energéticos que se han profundizado, síntomas de que efectivamente la rebelión del año pasado no estaba del todo muerta, a pesar de la represión, a pesar de los juicios sumarios. Y bueno, en los últimos días hay también evidencia de que hay levantamientos, hay manifestaciones en distintas poblaciones. Hemos visto, por ejemplo, en Holguín, en el este del país, en otras poblaciones incluso más cerca de La Habana. ¿Qué está pasando, doctor, con la información que usted maneja, que obviamente es muy, muy, muy importante? ¿Qué está ocurriendo en estos momentos en la isla? Mire, primero lo del huracán es un desastre natural que ha golpeado a varios países de la región, que incluye a Estados Unidos, al estado de la Florida. Y ese desastre natural sirve para comparar cómo reacciona ante una desgracia de ese tipo un país con libertad y con democracia, que tiene capacidades para hacerlo, capacidades de la libertad de su gente, de sus gobiernos y de sus recursos, como es en este caso el estado de la Florida, Estados Unidos, y cómo reacciona un país sometido a el régimen tiránico de terrorismo de Estado y un país sometido a la miseria y convertido en una crisis humanitaria como es Cuba. Huracán a un lado, lo que está pasando en Cuba desde hace tiempo, puesto de manifiesto con las manifestaciones populares del 11 de julio del año pasado, es que el pueblo cubano está en resistencia civil pidiendo libertad, comida, condiciones esenciales de vida. Es un pueblo que no tiene luz, que no tiene comida, que no tiene acceso ni con dinero a las posibilidades mínimas para alimentarse, para tener higiene, para tener salud, para tener educación. Eso se llama crisis humanitaria. Es un pueblo que está forzado a ser sometido al turismo sexual y al abuso del Estado dictatorial que se ha apoderado de Cuba desde hace 63 años y que ha convertido ese país en una cárcel. Y por eso es un pueblo al que la gente escapa. Y la gente escapa como puede. Como es una isla, entonces sale por vía de otros países para llegar a la frontera sur y entrar a Estados Unidos. Se queda en muchos países del mundo. España es un gran receptor de cubanos que escapan de la dictadura. Se queda en otros países de América Latina que cada vez son menos, porque si se quedan en los países de las dictaduras castrochavistas como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, no tienen opción. Pero esos países utilizan la exacción a esta gente que escapa de Cuba para sacarle dinero y ser países de tránsito. Nicaragua lo ha estado haciendo últimamente. O sea, lo que pasa en Cuba es que estamos viendo la crisis humanitaria del resultado de la dictadura más antigua de la región, que ha convertido a un país rico en un país miserable y en una crisis humanitaria. Y una crisis humanitaria se expresa con hambre, con mucha más represión, con confrontación y con la salida de sus ciudadanos. Lo mismo que Venezuela. O sea, en los últimos 63 años Cuba ha expulsado más del 50% de su población. Y en los últimos 20 años Venezuela ha expulsado 7 millones de su población. Doctor, hemos también con mucha preocupación advertido que en Nicaragua la crisis se ha profundizado a tal punto
que el dictador Daniel Ortega expulsó a la embajadora de la Unión Europea. ¿Qué nos puede contar al respecto? Es lo mismo, es el castrochavismo en acción. ¿Sabe qué pasa con Nicaragua? Es un régimen castrista, que se llama castrochavista porque se formó con el dinero que Chávez le dio a Cuba y que permitió regenerar este proyecto criminal. Lo que pasa en Venezuela es lo mismo, lo que pasa en Bolivia es exactamente lo mismo. Estamos viendo el castrismo del siglo XX expandido en el siglo XXI. ¿Y qué es el castrismo del siglo XX? Es presos políticos, torturados, manipulación de la justicia, violación institucionalizada de los derechos humanos, terrorismo de Estado, narcotráfico, narcoestado, narcotráfico manejado desde el régimen. Estamos viendo intervención a otros países, estamos viendo sangre, miseria y tiranía, oprobio. Y esos países son los mismos que respaldan a Rusia en la invasión contra Ucrania, o sea que aquí no hay ninguna desconexión. Lo que tenemos nosotros que ponernos a pensar frente a estos hechos tan desgraciados, tan infamantes, es qué hay que hacer para parar estos hechos, porque si no nos convertimos en simples voceros de la desgracia. Ya son 63 años de desgracia en Venezuela. En Nicaragua están en eso desde el 2007, que regresa el sandinismo, que es una creación del castrismo. En Venezuela están en eso desde prácticamente todo el siglo, 21 años. Y en Bolivia están en eso desde el año 2006. Entonces, la manera de parar esto, que es un mensaje que hay que darle a la ciudadanía con capacidad de libertad y de expresión y de influencia, es que los pueblos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y de Bolivia están en resistencia civil, están haciendo lo que pueden en sus pueblos oprimidos. Las manifestaciones en Cuba nunca han cesado, todo lo contrario, han aumentado. Hay un reporte de que las manifestaciones en el mes de agosto han sido 392 y en el mes de julio han sido 284. Lo mismo que pasa en Nicaragua. La gente se expresa y como se estaba expresando en las iglesias, han allanado las iglesias, han apresado a los sacerdotes, han prohibido las procesiones y han destrozado inclusive los templos. La gente está en resistencia civil en Venezuela y en Bolivia. Por eso hay más de 120 presos políticos en Bolivia. Y a esa resistencia civil hay que ayudarla internacionalmente a través de sanciones efectivas. La comunidad internacional, los líderes democráticos, los presidentes de los países de las Américas y de Europa, tienen que ser solidarios a través de sanciones inhabilitantes y salir de la retórica de la simple declaración del lo siento o el censuramos a la dictadura, hoy día en Nicaragua, ayer la de Venezuela, pasado mañana la de Cuba, anteayer la de Bolivia, para hacer acciones efectivas. Y las acciones efectivas están en el ejemplo de lo que están haciendo con la invasión de Rusia a Ucrania. Si es que se puede, claro que se puede, si es que quieren poner a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, que están oprimiendo a sus pueblos, la mitad o la cuarta parte del tipo de sanciones que le están imponiendo a Rusia por la invasión a Ucrania, las dictaduras cesan con gran rapidez. Hay que cortarles el comercio, hay que retirarles los embajadores, hay que sacarlos del sistema de intercambio económico internacional y la dictadura de Nicaragua cae en 2 semanas. La dictadura de Nicaragua tiene intactas las relaciones internacionales con todos los países de la región. Solamente Uruguay y El Salvador han retirado sus embajadores y mantienen encargados de negocios. Todos los demás tienen embajadores plenos. Y las relaciones comerciales y la banca privada que está lavando el dinero desde Nicaragua, intacta. Lo mismo que en el tema de Cuba, que ahora va a traer ayuda internacional con el pretexto del huracán para seguir sosteniendo la tiranía y para seguir administrando el hambre al que ha sometido a ese pueblo. Lo mismo que Bolivia, lo mismo que Nicaragua. Sanciones inhabilitantes, sanciones efectivas para cesar las dictaduras, porque con las dictaduras no se sale, de las dictaduras no se sale con elecciones ni con negociaciones. A las dictaduras se las retira por el mecanismo de las leyes internacionales y para eso el sistema internacional tiene la Carta Democrática Interamericana, el Estatuto de Roma por los crímenes de lesa humanidad, la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional y el sistema de las Naciones Unidas. Por favor, aplíquenlo. Dejaremos ya de ser condolientes
de una tragedia tan grande que está afectando a toda la región y está permitiendo que el crimen organizado, que se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo, se expanda y ponga en riesgo democracias como la de Perú, la de Chile y la de Colombia. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, realmente ha sido un placer tenerlo con nosotros aquí en Poder y Dinero. Ojalá podamos seguir manteniendo un contacto regular con usted, aprendimos mucho. Y además, Sergio, una cosa que quiero señalar, agregar, permítame decirlo, doctor Sánchez Berzaín, admiro cómo desborda de pasión usted con su desarrollo. Sergio, me parece notable la pasión que transmite el doctor Sánchez Berzaín sobre sus convicciones, obviamente, de que avance la democracia en los países de la región donde le está más agradezco el comprometida. comentario, Santiago, pero yo quiero que usted recoja algo de mi análisis. Es constatación de la realidad objetiva, es topografía política. Yo no le he dicho nada que usted no pueda constatar. Totalmente. No me- Usted Vaya a ver lo que es la realidad objetiva de lo que está pasando en Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y de la reacción del sistema internacional frente a esas dictaduras, que es una reacción que ya pasa de la tolerancia a la complicidad y eso tiene que terminar. resultó el suyo, doctor, un repaso apabullante de pruebas y de datos concretos avalando lo que acaba de comentar, en mi opinión. Muy Muchas interesante. gracias. Muy gentiles, Sergio y Santiago. Gracias. Usted Muchas no se gracias, vaya, doctor. en un instante volvemos aquí con más Poder y Dinero por Americano Media.